El siguiente trabajo propone una reflexión sobre las distintas formas del género bizarro, desde el análisis de un corpus de algunos cuentos y novelas de distintos contextos, lugares y espacio, titulada El futuro es de los raros. En un intento de conectar el movimiento bizarro, personajes e ideas disruptivas o transgresoras con quienes nosotros, los lectores valientes y osados, encontramos en el movimiento una forma de leer una literatura diferente que se sale de lo cotidiano. Es válido preguntarnos para iniciar qué papel ocupa lo extraño y lo raro en el género bizarro y de qué manera se configuran sus formas en sus expresiones. Para iniciar con la presentación del tema, debemos entender que el movimiento bizarro ha sido catalogado desde sus inicios como una literatura marginada, en gran parte debido a su carácter disruptivo y contracultural, en su empeño de ir en contra de las etiquetas y la norma, que dejará como consecuencia una literatura excluida y corrida del canon hacia los márgenes. La dificultad del género también puede estar relacionada con los tonos en que se suelen abordar los tópicos y los temas bizarros. Gran forma o gran parte de la expresión es la humorística. La comicidad involucra siempre mecanismos psicológicos que buscan esa transgresión, salir de lo establecido, lo convencional, y dirigirnos hacia lugares totalmente absurdos en una trama que termina sorprendiendo y descolocando al lector y que muchas veces puede generar cierto rechazo o negación. El tratamiento desde el humor y lo absurdo además se corre de un lugar de abordaje serio sobre los problemas que va a abordar y a partir de ese corrimiento no encuentra una angustia como efecto. Solamente vamos a encontrar entretenimiento. Una cuestión clave para comprender que el género bizarro va a presentar historias desopilantes, pero que de forma inteligente sostienen una determinada lógica y coherencia interna en el relato. El bizarro es consciente de estas cuestiones en las cuales va a encontrarse con límites, con peleas, con divisiones de los distintos géneros o movimientos artísticos, pero la discusión o el intento de definirse en contra de ningún género o expresión no le va a interesar al género. Cuando toma alguna forma, lo va a hacer con el fin de transgredirla. Armar una parodia sobre aquello que trasciende, robar elementos, deconstruirlos, restando así las barreras propias de la identidad y jugando siempre creativamente. En lo bizarro nos encontramos con una especie de alegoría de lo queer, que ya fue mencionado en una de las mesas anteriores. Alegoría necesaria para que funcionen las líneas del género, salir de las etiquetas de lo normativo, de la clasificación constante, que solo se establece desde miradas prejuiciosas. Es necesario una propuesta de mirada sin binarismos, por eso hablamos de lo queer o lo transgenérico. El bizarro sabe y es consciente de ese lugar que se le asigna y siempre está en busca de uno donde se sienta en comunión con los suyos. Una vez allí se va a preocupar por lo que el otro no está viendo, eh, que sería la respuesta de lo colectivo, produciéndose generalmente una ruptura de género. Acá vale hacer una aclaración, por ejemplo, entre las cuestiones que tienen que ver con el género y el gender, también había sido mencionado en una mesa anterior, esta cuestión de los estudios anglosajones, de los estudios europeos y derivados, por ejemplo, la literatura norteamericana, que es donde surge el género o es originario, sí hay una diferencia entre lo que es el género literario y las identidades sexuales, cosa que no pasa en la corriente europea y en nuestras lecturas derivadas. Además de los tonos, las temáticas, los tabúes e incomodidades que instala el género, existe un personaje clave, protagonista de muchas de sus literaturas, películas y expresiones bizarras, que resulta una síntesis desde donde se va a plasmar la esencia del género y desde donde nosotros abordaremos el siguiente análisis. Nos referimos con esto a la figura del monstruo. ¿Qué sucede con este personaje tan particular dentro de lo bizarro y de qué modo entendemos que concentra formas del género alimentadas con otros movimientos cercanos? Observamos que el monstruo emerge de las profundidades, siempre para mostrar lo que inconscientemente está debajo. Representa aquello que no se logra nombrar, pero siempre apareció o estuvo delante de nuestros ojos. Es una idea del ominoso,
una figura de la otredad, un peligro que amenaza desde lo diferente y desde lo temido o lo raro. Es un exponente de los peligros del sistema político y cultural sobre los que se configuran las tramas, son los miedos de las sociedades en un mundo actual. A partir de su carácter de outsider, marginado y excluido, surge una ruptura y una transgresión a la norma. Los monstruos están cargados de una sexualidad explícita que generalmente aparece como expresiones pornográficas, siempre con fines estéticos. Y por último, estas formas configuran hacia el final de las tramas una identidad de sacrificio o mutación que demuestra la necesidad de romper con todo lo establecido y proponer un reinicio de todo sistema o mundo. Bueno, para seguir avanzando, observamos directamente cómo se va a dar en el corpus de los textos elegidos o seleccionados estas cuestiones desde la figura del monstruo o de lo monstruoso. Bien, en relación con el surgimiento del género, ya de por sí la cuestión de la clasificación y la definición, como habíamos mencionado anteriormente, aparece una idea de lo que es lo excluido y lo marginado. Primero pertenece o sale por parte de un movimiento del do it yourself, es decir, hazlo tú mismo, eventos como el anime, el pop, el fanzine, el ogore, los dibujos animados, la webcine, entre otras expresiones que podemos considerar desde donde se instala siempre fuera del canon o desde el margen. También está esta cuestión de cómo se recibe desde el mundo de la lectura o desde los espacios de la recepción la expresión del what the fuck is all about, que es Kevin Doyle II, en un artículo fundante sobre el género, dice como anécdota que era la respuesta que todos los editores le enviaban por mail cuando él pasaba sus obras para ser publicadas. Entonces, una respuesta cómica que le sirve al grupo de estos 4 o 5 autores fundadores de la literatura bizarra para definir una especie de estado mental o la forma en la que nos pone o nos sostiene lo bizarro. Bien, partimos entonces al análisis desde el cual encontramos diferentes tonos y tratamientos de lo bizarro. En algunos de los textos hay matices más propios y específicos del género, y otras de las tramas las veremos más cercanas a otros movimientos con los que el bizarro va a dialogar. Igualmente acá tampoco la cuestión de la clasificación es ninguna intención, debido a que estamos hablando de un género que rechaza las clasificaciones. Pero sí entendemos que no todos los textos son bizarros, sino que juegan con esta línea de qué es aquello bizarro o extraño que podemos encontrar en ellos. En el año 2006, la autora Mariana Enríquez publica la obra Las cosas que perdimos en el fuego. De esta antología famosa forma parte el cuento Bajo el agua negra. A modo de resumen del argumento, nos encontramos con la historia de 2 adolescentes, Yamil y Emanuel, del barrio Constitución, quienes volviendo un día de bailar hacia la villa cerca del riachuelo donde vivían, son golpeados brutalmente, asesinados y arrojados al agua por 2 policías borrachos. El cuerpo de Manuel no aparece, entonces llega una fiscal a investigar el caso. Una adolescente de la villa, extremadamente flaca, embarazada, con marcas de intoxicación, se presenta en el despacho de la fiscal para decirle que Manuel emergió vivo del agua después de permanecer semanas sumergido. Entonces, frente a la figura de lo fantástico o lo sobrenatural, esta fiscal que concentra las características del relato policial o un relato más duro, realista, tiene que asistir al lugar para comprobar los hechos. Aquello que se tapa con barro y mugre en la figura de Manuel, víctima de la representación de la represión policial, va a despertar con su aparición desde lo subterráneo una especie de dios pagano al estilo Lovecraft, con su animal que, bueno, ya sabemos que nadie sabe pronunciar, el Cthulhu. En este caso, desde el lado de las víctimas, o la historia más contemporánea, lo monstruoso que se presenta en Mugre Rosa, de Fernanda Trías, novela del 2021, que narra una ciudad que se ve asolada por una plaga misteriosa. Las enfermedades y la muerte producen un extrañamiento ambiental que no es más que el reflejo de un mundo donde el hombre y la naturaleza se ven desequilibrados. La denuncia de la contaminación del riachuelo es explícita.
Los hijos de las familias que vivían cerca de esa agua, que la tomaban, se enfermaban, morían de cáncer en 3 meses, horribles erupciones en la piel les destrozaban los brazos y piernas. Y en algunos casos, los más chicos habían empezado a nacer con malformaciones. Brazos de más, a veces hasta 4, las narices anchas como la de los felinos, los ojos ciegos y cerca de las sienes. El relato parte de una realidad cruda donde las miserias argentinas aparecen de forma detallada, mostrando el escenario de lo arrasado por las políticas y el sistema, y da paso al final en un plano de magia y superstición. Los males ancestrales, los ritos paganos. El personaje este al final termina apareciendo en una especie de rito de literatura pagana, de alguna manera, y los vecinos del barrio lo terminan adorando, aparece en una camilla, trasladado como una especie de procesión, una idea de lo carnavalesco, de lo bastiniano, y este personaje, que es una fiscal racional o de creencias realistas de alguna manera, la que sostiene la voz de la verdad, termina huyendo, rezando por su vida ante eso que no puede negar ya porque aparece ante sus ojos. Entonces, ¿qué representa este monstruo que emerge de las profundidades? A diferencia del texto de Lovecraft, que se encarga de villanizar la figura de los que emergen, Enrique, desde una mirada más inclusiva, propone a través de lo sobrenatural la unión de una comunidad que finaliza la historia adorando la figura del monstruo Emmanuel. La denuncia de los desbordes del sistema capitalista sobre la naturaleza se repetirá en la novela de Samantha Schweblin, Distancia de Rescate, donde el tratamiento del tema se da de forma más implícita, hay una elipsis, un vacío de sentido que el lector debe completar constantemente. Encontramos una literatura más cercana a la ficción extraña o al New Wave, donde se encierra una gran ambigüedad sobre el tema que se presenta desde una narrativa compleja. Allí ya se reflexiona sobre los efectos peligrosos que produce el uso desmedido de los pesticidas sobre los campos de soja en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. El culpable acá no es la figura de un individuo o de un personaje particular, sino se acusa directamente al sistema. Hoy, 10 años después, ya son altamente conocidas y comprobadas las repercusiones en el medio ambiente y somos testigos concretos de lo que puede generar una epidemia a nivel mundial. El relato parte de un diálogo entre el personaje que narra, Amanda, una mujer que viaja un verano con su hija al campo, y un niño muy extraño del lugar llamado David. Las vacaciones que prometían un descanso se convierten en terroríficas para el escenario espectral del campo. La protagonista entiende que el niño tiene una forma rara que hace de él, según la voz de su madre, Carla, un ser monstruoso. David es el personaje que intenta explicarle sobre el peligro del lugar y lo hace desde una forma inconsciente, al estilo de un diálogo psicoanalítico, que en la representación audiovisual, la película de 2021, se materializa con una voz en off. David va guiando a un punto exacto en el que nacen los gusanos. No hay forma de evitar nada ya, solo se trata de entender cómo sucedieron las cosas. Hacia el final del relato entendemos que Amanda habla desde la sala de un hospital intoxicada y la voz de David puede ser producto de alucinaciones o de lo que está dentro de su alma. Eh, Bien, bueno, avanzando más sobre la línea, llegan al momento en el que esta enfermedad de David se produce. Carla, la madre, le cuenta a Amanda que una noche se escapa el animal, un caballo que tenían en el establo, y cuando ella lo va a buscar y lo encuentra, lo ve tomando agua de un riacho. Lugar que después, lugar donde ella apoya a David, y ahí entiende que su hijo va a ser dañado porque esa misma noche el animal muere. Los miedos del campo y la ciudad, la civilización y la barbarie, los lugares o los espacios donde se presentan las formas ominosas, también tienen que ver con la filosofía del poshumanismo, filosofía en la cual se basan muchas de las ideas del New Wave, que plantean que las sociedades actuales estamos viviendo frente al periodo de la sexta extinción masiva, conocida también como la extinción del antropoceno, un evento causado por la actividad humana. Basta entender la pandemia del año 2020 para ver como que estas ideas no están tan alejados ni son tan extrañas.
Por último, vamos a pasar al texto de los analizados, que es el más bizarro de los tres. Estamos hablando de Orgía Fantástica del 2011, de Carlton Melick III, uno de los fundadores del género, donde se propone, a través de ideas desopilantes y totalmente bizarras, absurdas y sumamente graciosas, la idea de la extinción total de la humanidad a través de un escenario de intercambios de enfermedades de transmisión sexual. Hay un club de swingers, que es una especie de prostíbulo, donde todos los personajes lo que hacen es intercambiarse las noches de enfermedades de transmisión sexual, una especie de, bueno, enfermedades en sí, pero hay una especie de clasificación y estratificación social porque tiene que ver con mutaciones que hacen que los cuerpos cambien totalmente, claramente intencionales, porque incluso hay una idea de cuanto mejores enfermedades se transmitan, mejor lugares sociales van a ocupar, mejores estratos. El personaje va en busca de una enfermedad muy especial, que es la enfermedad del pene vibrante. Él tiene la de pene parlante ya, pero esta enfermedad es muy particular porque cada vez que tiene una erección, su miembro transmite una sintonía de radio de ultraderecha, totalmente fascista. Obviamente que las personas con las que se encuentran se sienten totalmente ofendidas, se incomodan hasta que logra encontrar a la persona que tiene la enfermedad que él está buscando, pero a su vez, sin saberlo, tiene una enfermedad que es la de cambio de sexo. Entonces, todo lo que va logrando a lo largo del desarrollo del texto se cae porque después va a estar convertido en mujer. Y de hecho, él había ido en busca de una enfermedad para reconquistar a su novia. O sea, todo se iba al demonio. El relato final después se va a situar en después de lo que surge, lo que es la orgía fantástica, que es una especie de batalla entre los mutantes que se unen para vencer a otras mutaciones malignas o mutaciones violentas y demás. Se propone una especie de exilio a estos seres que van a aparecer 30 años después, donde habían construido una sociedad donde son todos iguales. Los hijos nativos del lugar eh, no tienen recuerdo de lo que fue la existencia anterior, es una sociedad bisexual, totalmente equilibrada, no existen diferencias entre ellos, y el personaje convertido nuevamente en hombre termina con una de las mujeres que lo había rechazado al principio. Finales desopilantes, escenas surrealistas, siempre entendiendo que hay una coherencia y una lógica interna que se respeta y que el tratamiento es un tratamiento de entretenimiento y sorpresa. Bien, para concluir un poco la idea, a pesar de que el bizarro hoy en día está empezando a ocupar lugares más centrales, porque se va haciendo más difundido y demás, va tomando nuevas formas, y conectando con lo canónico, busca sostenerse como una lectura desde los márgenes. El bizarro es un estado mental, una comunidad que se compromete activamente con sus lectores, valientes, que desean a nivel creativo algo diferente, fuera de la norma. En la literatura bizarra hallamos generalmente finales felices, porque no hay una intención de evaluar seriamente los temas que se abordan, sino alcanzar un entretenimiento y disfrute. Entonces, frente a una cultura con significado arbitrario, donde todo se basa en la falta de profundidad, lo igualado y la simulación, el bizarro propone sacar de las profundidades lo creativo, lo diferente y entretenido, aquello con lo que los lectores puedan identificarse. El espacio es de ellos, es de los marginales, y entendemos que el futuro es de los raros.